entonces el asunto es que como que os interesará a mí, en el grupo yo he asistido a alguna sesión vuestra y tal, y más o menos sé un poco de las cosas que os interesan. Creo que esto no entra dentro de las cosas que os interesan, pero espero que os interesen con el tiempo. A mí, bueno, esto es la típica cosa que sale constantemente sobre qué nos hace humanos y tal. Entonces, esta semana o la semana pasada han descubierto una nueva algo, ¿no? En un área tal que no está en monos, pero sí en humanos. Y cuando no está en monos, ellos quieren decir, en este caso, han estudiado el rhesus, el macaca mulata, esto lo que le llaman Old World Monkeys, ¿no? Como veis, el ancestro común con nosotros desde hace unos 20 millones de años. Bueno, no dice en el artículo si esa cosa concreta pues está en chimpancés, por ejemplo, que es nuestro pariente más cercano, o en otros grandes simios africanos. Bueno, este tipo de cosas que salen mucho, como digo, desde el punto de vista del genoma, que es lo que a mí me interesa, daros cuenta que para construir un ser vivo hace falta un genoma. Y cada especie tiene su genoma propio, y esa especie es así, su plan corporal es así, y toda la configuración de sus órganos es así por el genoma que lleva. De manera que desde los primeros genomas que aparecieron hace 3.500 millones de años hasta el nuestro, se puede seguir más o menos, o al menos eso es lo que yo intento explicar en la asignatura, cómo los genomas han ido aumentando en complejidad, explicando las distintas transiciones macroevolutivas que se han dado. En el caso concreto de humanos, pues una cosa que se ha hecho ya es muy clásica, es comparar cómo están organizados los cromosomas. Aquí tenéis de humanos y de tres grandes simios africanos, ¿no? Chimpancé, gorila y orangután, entonces este no es africano, ¿no? Grandes simios. ¿Cómo son los cromosomas? Ya sabéis que el cromosoma 2 humano, este de aquí, en el fondo es la fusión de dos cromosomas en grandes simios. Son muy parecidos, pero bueno, hay unos 1.500 regiones pequeñitas en las que hay una inversión o algún cambio en el material genético en humanos respecto a chimpancés, por ejemplo. Bueno, y eso puede explicar en buena medida todos los cambios después morfológicos funcionales, ¿no?, entre nosotros y los grandes simios. Cuando salió la secuencia del genoma humano y se conocía la secuencia del genoma del chimpancé, claro, la gente ya se las prometía muy felices y decía, bueno, aquí tendremos ya todos los cambios que nos van a explicar cuál es realmente lo que nos hace ser humanos. La sorpresa, bueno, sorpresa o no, era lógico, pero es que son muy parecidos, tienen 98% de identidad en cuanto a las letras que están en la misma posición en los dos genomas, tienen la misma letra, o sea que hay pocas para que la gente ve de diferencias fenotípicas, ¿no?, morfológicas y funcionales. Uno podría pensar que tendría que haber más diferencias, pues no. Hombre, aún así son bastantes, porque hay varios millones de letras ahí que son distintas y podrían explicar esa diferencia. Si uno se va luego a la secuencia de las proteínas, prácticamente el 30% de las proteínas tienen exactamente la misma secuencia de aminoácidos incluso. Bueno. Entonces, pero aún así hay genes que, como digo, pues han sufrido cambios específicos en la línea de los primates, que es esta tabla de aquí. Estos son genes específicos de primates y luego en humanos. En primates veis aquí el GLUD2 es un gen relacionado con el metabolismo del glutamato, muy importante. He puesto solo los que tienen que ver con el cerebro un poco, ¿no? Este es un zinc finger, es un factor de transcripción, una proteína que se encarga de orquestar el funcionamiento de otros genes, que está implicado en el retraso mental, puede tener importancia en funciones cognitivas. Hay varios microRNAs. Los microRNAs son RNAs pequeños que son reguladores, no sé si conocéis, pero se descubrieron hace unos años. Son pequeños RNAs que lo que hacen es regular mucho la actividad de otros genes, porque destruyen los mensajeros. Entonces son también como directores de orquesta, pero ya a un nivel de funcionamiento de los genes, ¿no? Pues varios de estos son específicos de la línea de los primates, no existían antes. Y en el caso de genes ya humanos, o que son distintos en la línea humana, después ya de la divergencia desde los chimpancés, pues también hay varios que se ha visto que son distintos, que son únicos de algún modo,
Uno de ellos es el gen que codifica una miosina, una proteína del músculo, que se expresa en el músculo de la mandíbula, que parece ser que es lo que hace que tengamos mandíbulas más pequeñas y nos ha permitido tener cráneos más grandes, con mayor capacidad cerebral. Bueno, el más famoso quizás de estos es FOXP2, del que habréis oído hablar tanto. Entonces FOXP2 es el gen que codifica esa proteína, FOXP2, que es una proteína que actúa también como factor de transcripción, o sea, proteína que se une a otros genes y los activa, ¿no? O los silencia. Es un director de orquesta de esto que le llamamos. Entonces este gen, como sabréis, pues hace unos años se vio que justo en la línea humana había sufrido una serie de cambios únicos que no existían en ningún otro de los, bueno, ni en ratón, pero tampoco en grandes simios. Y aquí tenéis más o menos este árbol. No sé si estáis acostumbrados a los árboles, vais a ver muchos árboles hoy. Utilizando un poco el ratón como referencia, aquí tenemos humanos y chimpancés, gorilas y orangutanes. Veis el número que va antes de la barra es el número de cambios de aminoácidos en la proteína, y el número que está después de la barra son cambios de nucleótidos que no afectan a la secuencia de aminoácidos. Digamos, la proteína es igual, pero cambia un nucleótido. Eso se llaman cambios sinónimos, y estos otros, los que cambian la proteína, se llaman no sinónimos. Es una cuestión un poco técnica, pero da igual. Como veis, tenemos nosotros estos dos cambios en dos aminoácidos distintos en la proteína FOXP2 que no existen en chimpancé. En concreto son el 303 y el 325, que veis ahí, que veis que pone una N o una S en humanos y en neandertales. Luego os cuento algo de esto. Mientras que el resto de simios, primates o ratón tienen todos otras aminoácidos ahí. Esto se le dio mucha relevancia porque este gen se asocia con el lenguaje, con defectos de desórdenes en el lenguaje en humanos también, y se le llamó, cuando esto se descubrió, el gen del lenguaje, ¿no? De alguna manera sería lo que habría permitido desarrollar un lenguaje así más complejo. Como digo, se vio más recientemente cuando se leyó la secuencia del genoma de neandertales, y ahora de denisovanos, que son los últimos que han aparecido, también tienen la misma secuencia, la proteína, que los humanos anatómicamente modernos. Con lo cual, bueno, es probable que los neandertales pues pudiesen hablar, ¿no? O de algún modo tuviesen algún tipo de lenguaje, quizás no tan complejo como el nuestro. Es hipotético si podríamos, pero seguramente que sería mucho más de lo que puede hacer un gran simio. Bueno, y desde luego ese gen parece ser que es lo que ha también permitido, ¿no?, el lenguaje ya complejo de los humanos anatómicamente modernos, como el Murillo, que celebra hoy su cumpleaños. Tiene esta foto aquí, bajada de la base de datos de la universidad, una foto de alta resolución, si la quieres luego te la paso. Bueno, entonces esos son genes que compartimos con otras especies y que tenemos variantes únicas. Pero ¿hay algún gen que sea realmente único, humano, que no exista en ningún otro animal del mundo, de la historia? Bueno, se descubrió uno que hace 2 años, el primero, y esto nos interesaría un poquito más, ¿no? Genes así que sean ya específicamente humanos. Simplemente os digo, para que sepáis que, bueno, también la historia va por aquí. Esto es un microRNA también, es lo que os contaba antes, son estos pequeños RNAs que van y actúan modificando la actividad de otros genes. Y este es un microRNA, que le llaman el MIR. MIR es por microRNA, no tiene nada que ver con los médicos internos residentes. Y tiene este número, y parece que surgió en el linaje humano entre hace 1 y 6 millones de años. Esto se hace todo, estas estimaciones se hacen por cómo ha cambiado la secuencia y por el reloj molecular y tal. Bueno, y parece que apareció ahí por una secuencia que estaba repetida varias veces, y entonces en una de esas veces que se repitió apareció este nuevo gen que empezó a funcionar como gen, digamos. Lo interesante, y por eso lo traía aquí, es que ¿qué tipo de genes regula este microRNA? Pues genes que están relacionados con varias vías que tienen que ver con el desarrollo, bueno, por lo menos se expresan están activos en el cerebro y tienen que ver con la señalización de neurotransmisores, o sea, podrían tener que ver con la función cerebral. Entonces todas estas cosas, siempre que
un nuevo gen o una nueva variante afecta a algo que funciona en el cerebro, y tanto pues, se le da mucha relevancia porque esto podría ser lo que nos hace humanos, ¿no? Porque realmente lo que nos hace humanos es el cerebro. Bueno, también hace unos años se había visto en esta misma línea, se habían visto otra cosa interesante, que es lo que le llaman duplicaciones segmentarias. El genoma, a veces uno ve que hay segmentos relativamente grandes, ¿no? Millones de letras que están duplicadas en otro sitio del genoma. Por eso se llaman duplicaciones de segmentos. Bueno, pues estudiando todos los genomas de grandes simios no africanos, orangután y africanos, chimpancés y gorilas con humanos, y comparando cómo habían sido, dónde estaban estas duplicaciones, cuántas había de cada una, etcétera, lo que vieron fue que a lo largo en el linaje concreto de los grandes simios africanos, y aumentando en humanos también, la intensidad aquí del color rojo más o menos viene a representar la intensidad en esta actividad de duplicación. Había habido una especie de explosión o acelerada en este tipo de duplicaciones de segmentos del genoma en nuestro linaje. Bueno, esto fue un hallazgo que también ellos hipotetizaban que esto podía haber permitido desarrollos de cerebros más complejos, porque claro, todos esos segmentos llevan muchos genes dentro y el tener varias copias, eso permite luego, bueno, más flexibilidad, etc. La cosa quedó ahí hasta que el año pasado, no sé, bueno, sí, el año pasado se descubrió que uno de estos genes duplicados, que le llaman SRGAP2A, pues algo muy interesante en relación con el desarrollo del cerebro. Este gen, como veis aquí, estos son cromosomas, ¿no? Está en el cromosoma 17 en humanos, y aquí tenéis el cromosoma 17 de chimpancés y de orangutanes. En chimpancés y orangutanes, como veis, hay solo una copia de este gen. Aunque veáis 4 puntos, son los dos cromosomas 17, o sea, cada cromosoma 17 lleva una copia. Los 2 puntos es porque el cromosoma está, como se ha duplicado todo el ADN, están pegados, pero vamos, es una sola copia del gen. Y en cambio nosotros tenemos 3, bueno, aquí salen 3, realmente tenemos 4. Es decir, que este gen se duplicó específicamente en el linaje humano ya después del ancestro común con chimpancés. Y lo que sucedió, curiosamente, fue esto. Aquí veis SGARP2A, que sería la copia original, que estaría aquí. La flecha indica más o menos la dirección en la que va el gen. Hubo una primera duplicación, aquí, estimada la edad de ese evento de duplicación hace unos 3 millones de años y medio, que dio lugar al B, a otra copia, que entonces se conoce como B, SGARP2B. Esta después se volvió a duplicar hace 2,5 millones de años, en el sentido inverso, como veis, y a esa copia la llaman 2C, y después la B se volvió a duplicar otra vez mucho más tarde, hace 1 millón de años más o menos, en otra que le llaman D. Bueno, la D es un pseudogen, o sea, no funciona, es una copia que ha acumulado cambios, mutaciones y no funciona. La B parece que tampoco funciona, porque también luego han hecho muchos estudios de ver qué hace cada una de estas copias. Y lo interesante es que la A es una proteína que lo que hace es frenar la creación de sinapsis, más o menos. Y curiosamente la copia C tiene el efecto opuesto, más o menos. De alguna manera elimina el efecto frenador de creación de sinapsis que tiene la A. Y de hecho se ve que en ratones en los que han hecho estudios aumenta el número de conexiones entre neuronas, en fin, y la complejidad. Curiosamente, este evento tuvo lugar hace 2 millones de años y medio, cuando se supone que pudo comenzar también el desarrollo del cerebro así más en nuestro linaje y tal. Bueno, entonces como veis, todo este tipo de cosillas salen constantemente todos los años, y yo creo que ayuda mucho a entender cómo puede ser, o sea, que el asunto del crecimiento del cerebro en tamaño, en complejidad interna, estructural, funcional, de conexiones, de la corteza, etcétera, todo eso que tanto se habla, pues probablemente fue una cosa gradual, progresiva y fruto de muchos cambios que pudo haber habido, ¿no? Cambios que parece ser que se van descubriendo.
Lo último que quería traer aquí simplemente en esta línea era también una cosa del año pasado, que también hicieron algo parecido. Aquí estudiaron una cosa que se llama una modificación epigenética. Aquí lo que estudiaron fue esto que le llaman H3K4M, es el ADN, como sabéis, en los cromosomas, el ADN está empaquetado y eso lo consigue a base de girar en torno a unas proteínas, ¿no? Hay unas proteínas, entonces se enroscan las proteínas, va formando un collar de perlas, luego eso se empaqueta más, ¿no? Esas proteínas se llaman histonas. Entonces hay muchas modificaciones químicas en esas histonas que afectan a los genes que están en esa zona. Y una de ellas es esta, es la trimetilación de la lisina 4 de la histona 3. Entonces, si uno tiene en esa histona 3, en un aminoácido concreto, tres grupos metilo, bueno, eso se sabe que es una marca activadora. Las histonas que tienen esa marca, los genes que están ahí cerca están activos, ¿vale? Están funcionando. Y si no, están silenciados, están apagados. Entonces ellos estudiaron esta marca tomando neuronas de la corteza prefrontal de humanos de distintas edades, bueno, de chimpancés y macacos también. Esto es el monos del viejo mundo. Y vieron en todo el genoma de estas tres especies dónde estaban estas modificaciones concretas. Entonces intentaron buscar aquellas que fueran más o menos específicas de humanos y que no estuvieran ni en chimpancé ni en macaco. Como están estudiando los genomas de neuronas de la corteza prefrontal, pues están estudiando entonces qué genes tienen activos en la corteza prefrontal humanos frente a macacos y chimpancés. Bueno, encontraron cientos, como veis, en concreto 33 que estaban metilados selectivamente ya en cromatina esta de neuronas, pero no en las no neuronales, porque luego también podían ver en otros tejidos que no fueran de la corteza prefrontal. Con lo cual le parecía algo específico, cerebral y humano. Bueno, entonces lo que vieron es que además puedes hacer estudios para ver cómo dentro del núcleo de la célula estas regiones están cerca o lejos, cómo está configurado eso en 3D, digamos. Y vieron como que todos estos tendían a agruparse juntos, probablemente porque se están regulando juntos. Esto es algo que sucede así, los genes que suelen regularse juntos, o sea, que se activan a la vez o se silencian a la vez, suelen concentrarse en determinadas regiones del núcleo, etc. O sea, que parece que la regulación coordinada de estos genes podría haber sido importante, como dice aquí, pues en el desarrollo, contribuir a las funciones cognitivas y a específicas de humanos modernos, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí un poco así lo que os quería contar, porque creo que bueno, el estudio de todo eso está muy bien, es muy interesante y tal, pero a mí por lo menos lo que me interesa es ir mucho más atrás, es ir 600 millones de años más atrás y preguntarme por qué existen cerebros y por qué existen sinapsis o neuronas, ¿no? Que al final es lo que va a explicar por qué existen cerebros. Es decir, explicar el cambio de un cerebro de chimpancé a humano, pues bueno, tiene su interés, pero ya hay mucha gente que lo hace. Esto también hay gente que lo hace, pero no tanta, y creo que es un nicho muy interesante. Bueno, entonces, esto es una revisión del 2009, cuando fue el año del 150 aniversario del origen de las especies, salieron muchas cosas en todas las revistas, y Nature Reviews Neuroscience también sacó una serie de artículos sobre esto, y uno de ellos era este, preguntándose sobre el origen y la evolución de la sinapsis. Bueno, entonces ahí estamos. Os presento a Dictyostelium, que es una ameba social, es conocida como la ameba social, son amebas, se le llama slime molds, o sea, como mohos mucilaginosos. Bueno, son amebas que en determinadas condiciones, sobre todo cuando les falta comida, que es cuando estos bichos en general suelen reaccionar, se juntan varias, forman una especie, o sea, es un unicelular, ¿vale? Pero tiene un cierto comportamiento multicelular, se estudia mucho para estudiar el origen evolutivo de la multicelularidad, ese es otro asunto.
porque en determinadas condiciones se agregan las amebas individuales, forman una especie de plasmodio que, como veis, forma un slug, una babosa que se mueve, crece, forma estos cuerpos fructíferos que tienen dentro esporas, algunas células mueren para soltar las esporas, tal. O sea que es un comportamiento bastante multicelular, en determinadas condiciones siendo amebas. Bueno, lo interesante del Dictyostelium, si lo veis aquí, esto es el árbol de la vida simplificado más o menos, pero bueno, todo esto son plantas por aquí, y nos interesa esta rama, ¿no? Nosotros estamos aquí en animales, que somos multicelulares. Entonces, como digo, aquí estos Dictyostelium se usan mucho para estudiar el origen de la multicelularidad, pero lo interesante es que en su genoma se han secuenciado ya los genomas de dos Dictyostelium de estos, y tienen los genes para GABA, receptores de GABA y receptores metabotrópicos de glutamato. Cosa bastante sorprendente, porque estos mismos genes, que lógicamente están en animales, no están en los os los voy a presentar ahora, los coanoflagelados, ni en los hongos, que como veis, o sea, desde levaduras, la famosa levadura y tal, y hongos, como veis están mucho más cerca de los animales en el árbol que las amebas. Y de hecho hay animales que, como veréis, no tienen estos, o bueno, desde luego los coanoflagelados y hongos no. Entonces, o estos los perdieron y estaban aquí ya estos genes, ¿no?, en el genoma del ancestro común hipotético que desconocemos, y se perdieron en coanoflagelados y hongos, o no estaban, se ganaron solo en animales, e independientemente se ganaron también en amebas. Os dejo, esto quizás es un poco lo más importante de todo lo que tengo que decir, que independientemente se hayan ganado aquí y aquí. Las dos posibilidades pueden darse. Bueno, coanoflagelados son estos. Esto es un tipo de coanoflagelados cuyo genoma solo os traigo los que se han secuenciado todos sus genomas, ¿no? Monosigra, y hay algún otro coanoflagelado que también sea. Estos también son, como veis, son unicelulares, pero tienen un comportamiento colonial. En determinadas situaciones veis que forman estas bolas, se ponen juntos con todos esto tienen unos flagelos aquí, entonces los flagelos a un lado pueden incluso ponerse de acuerdo en batir los flagelos de manera que avancen, en fin. También es un modelo muy utilizado precisamente para estudiar cómo surgió la multicelularidad, ¿no? Cuando flagelados, bueno, entonces luego llegaríamos a los animales. Entonces aquí este árbol, no os asustéis, no hace falta que miréis todo, simplemente quedaros con, una vez que aparecen ya animales, entendemos por multicelular, auténticos, verdaderos. Tenemos esponjas, ¿vale? Todo esto son esponjas. Esto de placozoans, placozoos, os lo voy a presentar ahora, el único que se conoce. Tenóforos son unos bichos extraordinarios que también os voy a presentar. Nidarios son medusas, anémonas, y luego aquí ya estamos nosotros, protostomos y deuterostomos. Estos son bilaterales, todos estos son los bilaterales, los que tienen simetría bilateral. Que protostomos son invertebrados, gusanos y tal, y deuterostomos ya estamos ahí todos, los vertebrados, básicamente, así, esto resumido. Que nos interese aquí, fijaros que donde dice nerve cells, ¿dónde aparecen las neuronas? Bueno, las neuronas como tal aparecen, aquí lo pone después de las esponjas y de los placozoos aquí. ¿Por qué? Porque los tenóforos y las medusas ya tienen redes neurales, se llaman redes neurales. Tienen neuronas conectadas, pero no tienen cerebro. El cerebro, la frontalización de un ganglio que coordine la función de las neuronas, se da en bilaterales, y además, bueno, es interesante, luego os explico un poco más, ¿no? Pero podría ser distinto en unos y en otros, pero bueno. Entonces aparecen aquí las neuronas, bien interesante, pero ¿qué pasa? Que hace unos años se leyó el genoma de que es el Trichoplax, este es el placozoo, que os contaba, que es como una esponja de agua dulce, pequeñita y tal. Solo se descubrió uno, esta especie,
Y curiosamente, leyendo el genoma de este, pues ya tenía bastantes genes muy avanzados, genes que aparecen aquí ya más adelante, en bilaterales, genes que se encargan, por ejemplo, genes estos HOX, que se llaman homeoHOX, que se encargan de establecer patrones corporales, incluso genes relacionados con el desarrollo del cerebro, lo cual es bastante sorprendente que un bicho que no tiene ni cabeza de cola, ni nada, ni cerebro, por supuesto, ni neuronas, tenga ya esos genes. Y esta es, Amphimedon, es la última adquisición al mundo de los genomas, es una esponja, y es la primera esponja cuyo genoma se secuenció totalmente. O sea, esponjas, aquí estamos, ¿no? Aquí. Se suponía hasta ahora que las esponjas, como veis, son los animales más primitivos. ¿Por qué? Porque les faltan características que estos otros ya tienen. Por ejemplo, las neuronas. Curiosamente, al secuenciar el genoma de la Amphimedon, bueno, también se encontraron genes así avanzados, y este es un poco de la revisión que os he puesto antes, de Nature Review Neuroscience, esta figura está tomada de allí. Yo creo que esto es así lo más exhaustivo que yo he encontrado, aunque, como digo, soy relativamente nuevo a este mundo y sigo buscando cosas, ¿no? De cuándo han ido apareciendo todos los complejos proteicos que se requieren para formar una sinapsis. En concreto aquí sobre todo se centran en la densidad postsináptica, ¿no? Pero también hay proteínas presinápticas, hay muchos estudios para ver cuándo han ido apareciendo en los genomas de estos bichos los genes que que codifican esas proteínas. Y como veis, aquí tenemos hongos iguanoflagelados, aquí ya empieza la multicelularidad, los primeros que ponen son las esponjas, medusas, y aquí ya protostomos, heterostomos. Faltan los ctenóforos, ojo, porque esto es de hace 3 años, 2009, 5 años. Luego os cuento cómo esto puede cambiar, bueno, sí, totalmente no, pero bastante. Entonces, como veis aquí, bueno, pues los iguanoflagelados tenían ya muchos receptores incluso para unión de células y tal, en fin, y cosas que funcionan en complejos postsinápticos conocidos. Aquí antes de las esponjas ya surgen, como decía también bueno, y os decía que el dictiostelim, que nos sale aquí, que ya tenía los receptores de GABA y los metabotrópicos, que como veis aparecen aquí antes de las esponjas, muchos más. Y después, en esto que le llaman Ursynapse, todos estos usan la palabra Ur, que viene del alemán, ¿no? Entonces, el Ur-metazo, se han quedado con la cosa alemana aquí. Entonces, la sinapsis primitiva, ¿cómo era la sinapsis primitiva? Bueno, pues parece que surgiría aquí la primera sinapsis, porque los primeros que tienen redes neurales, que os decía, son las medusas, y como digo, no salen aquí los ctenóforos. Parece que aquí surgen entonces los receptores, los ionotrópicos de glutamato, otros, tal, ¿no? Que son excitatorios y... bueno, y luego van saliendo ya más cosas, hay una gran expansión en alguna familia de los receptores de glutamato y tal, ¿no? Bien, y aquí os dice bichos que tienen sinapsis y bichos que no tienen sinapsis en verde. Por eso se supone que aquí en algún momento, porque una cosa es tener neuronas y otra cosa es que se comunique mediante un sistema, como se llama, que es secreción de unas cosas que actúan sobre receptores que están en la otra orilla, ¿no? Probablemente esas componentes existían antes por separado, pero para otras funciones, probablemente sensoriales, pero bueno, eso lo podemos hablar después. Bueno, entonces este es, como decía, la última adquisición. Estos son los ctenóforos, ¿eh? Os hacéis una idea, ahora habéis visto estos bichos, ¿no? Flotan en el mar y son bioluminiscentes, dan estos colorines así de tan llamativos y van como moviéndose, bueno. Y entonces este Nemiopsis se secuenció su genoma el año pasado. Sí, 2003.
Y curiosamente, pues parece ser que es mucho más primitivo que las esponjas. Claro, depende de qué cosas consideres, el árbol, los árboles siempre se mueven, las ramas, dependiendo de qué cosas consideres. Tú dices, a ver, que tengan neuronas, pues haces un árbol. Que tengan en sus células unas cosas para unirse, pues te sale otro árbol un poquito distinto, ¿no? Teniendo los genomas enteros, pues puedes hacer el árbol. Pero no todos los zoólogos están de acuerdo con esto. Pero bueno, nosotros somos más de árboles basados en genomas, ¿no? Pero en cualquier caso, si este era el árbol clásico, que como veis estaban aquí las esponjas en la base de todos los animales, y luego aquí estaría medusas y estos ctenóforos más o menos juntos, y luego era todos los bilaterales y tal. El asunto es que con el genoma de Nemiopsis parece que, como veis, ctenóforos pasan aquí a la base. Pero claro, ellos ya tienen neuronas, tienen estas redes. Con lo cual la gente, curiosamente, tienen algunas, por ejemplo, les falta serotonina. Entonces, hay como dos campos ahora mismo. Que ctenóforos son los más primitivos y las esponjas todas perdieron la capacidad de formar neuronas, aunque tengan genes, perdieron esa capacidad de coordinar la función de esos genes para formar neuronas. O que efectivamente los neuronas aparecieron independientemente por un lado en ctenóforos y después más tarde aquí en nidarios. Esto se llama evolución convergente, cuando dos cosas aparecen independientemente y convergen en una misma solución biológica, que como veis recuerda lo que dije antes. Bueno, después en bilaterales, pues ya lo que os decía antes, protostomos y básicamente pues tienes todos los invertebrados, moluscos, anélidos, nematodos, gusanos, tal. Es interesante porque entonces ya hay una frontalización del cerebro, llamando el cerebro a esto, que es como el gran ganglio que coordina los otros ganglios, y una médula espinal ahí, ¿no? Lo curioso es que esta la médula espinal y todo el sistema nervioso es ventral al... O sea, sabéis que los protostomos y los pterostomos están como cambiado. Va por delante el sistema nervioso y por detrás el digestivo. En nosotros es al revés, el digestivo por aquí. Entonces ahí hubo... esto es un gusano, ¿no? Y esto es un deuterostomo de los más primitivos. Este es el Amphioxus o Branchiostoma, un bicho que es un cordado. El cordado son vertebrados, pero no todos los vertebrados. Cordados son como la gran familia donde están los vertebrados y otros bichos que no tienen columna vertebral, pero sí tienen, tiene notocorda, que es como una estructura que después en nosotros es lo que queda, lo único que queda de la notocorda son los discos intervertebrales. Bueno, pues cuando aparece esto, entonces el primer cordado apareció en el Cámbrico hace 540 millones de años, que se conozcan fósiles, con lo cual ya hace 500 millones de años había un sistema nervioso así. Aquí tenéis el cerebro delante y ya veis por detrás un poco lo que está por detrás del digestivo, etc. Hace 500, probablemente 600 millones de años ya había cerebros. De hecho, en el cuadro este no quise llamar la atención para que no os asustáis, pero si os fijáis, la edad media que le da a cada uno de estas transiciones, te pone la aparición de las esponjas hace 1200 millones de años, claro, cuando realmente el dogma, digamos, lo clásico ahora mismo en los libros de texto, la visión del libro de texto es que los animales comienzan hace 600 millones de años, 800 millones de años, pero claro, eso es por los fósiles que hay, que se conocen. Probablemente existían mucho antes de los fósiles más antiguos que tenemos, ¿no? Y esto es por estudios más genéticos y de comparación. Pero que sí que ya hace, bueno, podríamos poner 1000 millones de años, si queréis, probablemente había animales ya con redes neurales, etc. ¿Por qué esto es así? Porque, bueno, esto es un breve resumen también de esa revisión, de cómo se ha ido ganando en complejidad y han ido
apareciendo elementos cada vez más upstream, les llaman ellos, en lo que es la señalización, digamos. Empezaríamos con moléculas que regulan flujos de calcio, que están ya presentes en hongos. En cuanto flagelados aparecen algunas guanilatoquinasas ya de membrana. En las esponjas, como digo, aparecen receptores metabotrópicos, alguna otra cosa. En medusas ya aparecen los ionotrópicos, y en protostomos y deuterostomos muchas más cosas, ¿no? Y lo que es ¿le llamáis densidad posináptica en español? Pues eso se va complicando y aumentando en complejidad. Bueno, entonces esto es un poco, esto es también otra, es muy similar, es de otro artículo, pero más o menos estudian esto mismo. Las siglas, ¿cómo las has leído? PSD. Postsynaptic density. Y entonces estas serían todas las proteínas y tal implicadas en todo esto, y su origen en azul, veis antes de las esponjas, ya aquí lo ponen, en fin, y las que van apareciendo después, etc. Entonces este es un tema que a mí me parece apasionante. ¿Por qué tan pronto están ya los genes y las proteínas que van a permitir construir una neurona, una sinapsis y un cerebro? Y intentar reconstruir ese proceso en esos momentos tan tempranos me parece un proyecto muy interesante. Al final, no sé si habéis leído este libro, yo lo leí hace unos años, intenté convencerte de que lo leyeras, me parece. Es muy bueno. Y recoge muchas evidencias de lo que os he hablado de evolución convergente, o sea, de rasgos que han aparecido independientemente, buscando la misma solución biológica a problemas concretos y llegando por vías distintas, también genéticas y genómicas, a soluciones muy parecidas. Y hemos visto aquí que puede haber habido en lo que es la aparición de cerebros y de proteínas y de estructuras que permitieran la aparición de neuronas y sinapsis. Hemos visto que puede haber habido algunos pasos en los que se haya llegado a esa misma solución independientemente por dos vías distintas. Con lo cual probablemente la aparición de la inteligencia fuese algo inevitable una vez que comenzó la vida.